Dios te bendiga, iglesia. Mi nombre es Carol Contreras y hoy estaremos en el segmento Palabras de Vida Podcast. Hoy estaremos trabajando el corazón del discípulo. Pero antes de entrar en qué es el corazón del discípulo y todo eso que estaremos trabajando, quiero explicarte qué es un discípulo. Un discípulo es un seguidor, en este caso de Jesucristo, alguien que se ha comprometido a aprender y a vivir según sus enseñanzas. Y a la luz de la palabra, ¿qué debe hacer un discípulo que ya dijimos que es un discípulo de Jesucristo? Bueno, pues vamos a nuestras Biblias en Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué dicen las Escrituras? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os mando. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ha decidido ser un discípulo tiene que salir y tiene que ir a ser discípulos. ¿Haciendo qué? Bueno, disciplinándolo, discipulándolo en las naciones y bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego ya terminamos. No, hay una parte de acompañamiento y de enseñanza. ¿Quiénes tienen que hacer esto? ¿Quiénes son los llamados a discipular esos corazones? Todos los que han creído y son discípulos de Cristo. El que es discípulo está llamado a tres cosas importantes: enseñar la verdad bíblica, aplicar las Escrituras a la vida y resolver los problemas bíblicamente. Ir a ser discípulos, pero ir a ser discípulos con tu testimonio. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo vas a enseñar la verdad bíblica? Por medio de la palabra, pero el número 2 es muy importante. Esta es la parte de la aplicación en tu vida y en la vida de tu alrededor. Va a mostrar si verdaderamente eres un discípulo. Y claro, ¿cómo resolverás esos problemas bíblicamente? Si no conoces las Escrituras, si no enseñas las Escrituras, no llegarás al punto número 3 de enseñar, de resolver los problemas bíblicamente. No podemos hablar de discípulos sin hablar de los primeros discípulos. Sabemos que Cristo llamó a 12 personas importantes en su vida, pero quiero traerte que eran personas pecadoras. Porque a veces entendemos que el discípulo, como vimos en la enseñanza, se ha comprometido a aprender y a vivir según sus enseñanzas. Pero estos 3 casos que te traigo, la verdad es que me han asombrado porque muestran que hay un proceso en el discípulo que quiero traerte hoy. Tenemos el primer ejemplo, Tomás, incrédulo que tuvo que entrar la mano del Jesús resucitado para poder creer. Pedro, un hombre temperamental que estuvo al lado del maestro todo el tiempo y en sus últimos momentos pareciera ser que no ha aprendido nada porque ha cortado la oreja del centurión. Entonces, en estos casos vemos discípulos que, a pesar de haber estado al lado del maestro, Tomás tuvo que entrar la mano en su costado. Pedro, su temperamento, hasta ese momento no había visto ninguna transformación. Y tenemos ahora hombres como Jacobo y Juan. Y para esto vamos a ir a las Escrituras en Marcos 10, 35. Y leemos en el nombre de Jesús.
Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Pedís beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos, porque pensaban que hablaban de un vaso físico y de un bautismo físico. Jesús le dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis. En este momento Jesús profetizaba de cómo iban a morir Jacobo y Juan. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino de aquellos para quienes está preparado. Y a veces nosotros como discípulos somos como Jacobo y Juan. Queremos una gloria, un lugar, un estatus, un estar cerca del maestro, pero no para trabajar como el maestro. Estar cerca del maestro para decir: yo estoy a su derecha, yo estoy a su izquierda, yo estoy cerca de él, yo estoy cerca de su poderío, yo estoy cerca de su reino, pero no me dejo gobernar por él. Porque por eso Jesús le dice: ¿ustedes quieren beber de la copa? Y aquí hablando de esa copa que él iba a tomar, de sacrificarse como esa sangre preciosa que murió por nosotros. Jesús le estaba haciendo un llamado de: ustedes no saben lo que me están diciendo. Ustedes quieren estar a mi derecha y a mi izquierda por poderío, pero ustedes no saben lo que significa mi reino. Ustedes no saben lo que significa ser mi discípulo. Ustedes no han entendido que ser y estar conmigo cuesta. Ustedes no han entendido que, wow, es una copa muy fuerte que yo voy a beber. Y a veces emocionalmente decimos: sí, podemos. Pero cuando nos ponen más cargas, cuando tenemos que orar más, cuando tenemos que estar en el ministerio sacrificialmente, ya ahí nos rezagamos y no queremos ser verdaderamente sus discípulos. Y ahí entonces entra el corazón, que es el tema de hoy. Jacobo y Juan mostraron un deseo ferviente de estar cerca del maestro, pero de su poder, de su autoridad, de su reino, pero no de su gobierno, de que él podía gobernarlos a ellos y dirigirlos en un ministerio y un reino de amor, que no se trata de estar en los bancos de adelante, como Jesús mismo explicaba. No busquen estar en los asientos delantes de las sinagogas. No es eso, mi reino no es eso. Mi reino va más allá. Y con esto quiero traer el segundo ejemplo de otra persona. Les dije que eran 3. Les he dado 3. Pero este cuarto ejemplo, que pareciera ser matemáticamente raro lo que les estoy diciendo. De estos 3, ahora vengo al cuarto ejemplo de otro discípulo que vamos a ver por medio de la Biblia, Juan 12:6, que nos describe a Judas. En el momento que María estaba ungiendo los pies de Jesús, Judas se molesta por el gasto económico y Jesús le da una respuesta, y luego vemos en el verso 6 que nos explican por qué Jesús dio esa respuesta. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea que no lo cometió 1, 2 veces. Si la Biblia lo relata, es porque continuamente sustraía de la bolsa. Entonces vemos otro ejemplo de un discípulo que caminaba
pero su corazón no había sido transformado por el maestro. Caminaba con el maestro, pero su importancia principal del ministerio era un reino económico. Y muchas veces tenemos muchas personas a nuestro alrededor que son como Tomás, que parecieran ser discípulos, pero no creen en el todo de la palabra. Somos como Pedro, porque me incluyo. Tenemos el deseo ferviente de ser discípulos y muchas veces nuestro carácter nos traiciona. Somos como Jacobo y Marcos, que queriendo ser discípulos no habían entendido la relevancia del reino de los cielos y querían simplemente un reino terrenal, estar a la derecha o a la izquierda, como que si Jesús fuera un rey de los reinos que conocemos. Judas, que no entendía qué reino era que se estaba estableciendo y simplemente veía un reino económico. ¿Nos puede pasar a nosotros? Nos puede pasar a nosotros. La palabra de Dios establece en Lucas 13:20. Procuren entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos quieren entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes los que estén afuera llamarán y dirán: Señor, ábrenos. Pero él les contestará: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán ustedes a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras calles. O sea, intentamos ser tus discípulos porque comimos, bebimos, escuchamos tus enseñanzas. Pero él le contestará: no sé quiénes son ustedes que no han entendido mi reino. Apártese de mí, malhechores. Entonces vendrá el llanto y la desesperación al ver que Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas están en el reino de Dios y que ustedes son echados fuera. Esto es un llamado de alerta al discípulo. Es un llamado de alerta al que asiste. Es un llamado de alerta al que cree que está cerca. ¿Por qué? Este relato de Lucas 13 es para aquellos que bebieron, para aquellos que comieron, para aquellos que escucharon esas enseñanzas, pero al final no entendieron la profundidad del reino y se quedaron, como hablaba nuestro pastor Juan, en sus excusas. No tomaron su lecho y caminaron. Y se quedaron en su antigua identidad y no tomaron su identidad del amor que es Cristo Jesús. Como nuestro pastor Juan nos ha explicado en todos estos meses, tenemos que rescatar el valor del cristiano, el valor del reino, el valor del discípulo y el corazón que debe tener ese discípulo o esta persona que dice ser discípulo. Porque en estas enseñanzas que el pastor Juan nos ha dado, es que tenemos que hacer una introspección y decir: wow, ¿tendré yo, como el tema de hoy, el corazón del discípulo? O simplemente asisto como un religioso. Porque a esos religiosos le dirán: no los conozco. Sí, hemos comido, hemos bebido y hemos escuchado tus enseñanzas. A esos religiosos le dirán: no los conozco, porque no es solamente escuchar las enseñanzas. El corazón del discípulo debe ser transformado. Debo tener una vida de piedad. Debo tener un corazón amoroso como el pastor Juan nos invitaba a tener. Debo tener
una vida de cambio y de restauración. Porque estos discípulos que yo hablaba al inicio, luego vemos a un Pedro transformado que le decía a las personas, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Había una transformación en esos discípulos que nosotros tenemos que desear. Había una transformación en cada uno de ellos que no se escudaron en su carácter, que no se escudaron en su falta de fe, que no se escudaron en su pasada manera de vivir, sino que tomaron su lecho y andaron como nos invitaba el pastor Juan en estas semanas. Entonces, quiero invitarte otra vez a Mateo 28, 19. Y hacer discípulos por todas las naciones. Es tiempo de ir, iglesia. Si te consideras discípulo, tu corazón debe estar volcado a ir, a hacer más, a explicar las buenas nuevas de salvación, a decir, Él me sanó, Él me limpió, Él me restauró. Porque Santiago 1:27 dice que la religión pura, y volviendo arriba, no es ir, no es escuchar, no es ni comer ni beber. La religión pura y sin máculas delante de Dios es visitar a los huérfanos. No es sentarse a la derecha o a la izquierda, es visitar a las viudas en su tribulación. No es estar delante en la sinagoga, es guardarse sin manchas del mundo. ¿Eres tú un discípulo que se está guardando sin manchas? ¿O simplemente te estás uniendo a las pasiones y a los deseos de este mundo? ¿Estás deseando cambiar tu pasada manera de vivir? Para que cuando venga la tribulación, porque vendrá, cuando vengan las situaciones, nos encanta decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el versículo anterior es que cita, he sabido estar en la pobreza y en la riqueza. Podrás decir tú como un discípulo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque no reniego de mi fe en la pobreza. No reniego de mi fe en la pobreza económica, pero en la pobreza emocional. No reniego de mi fe cuando he menguado en ciertas áreas económicas. Y quiero traerte este último discípulo, que es Esteban. A mí me asombra Esteban, porque Esteban en el libro de los Hechos nos muestra el carácter, el corazón y la entrega que tiene que tener un discípulo. Por tiempo no vamos a estar estudiando todo el discurso de Esteban, pero quiero traer su discurso final. Sabemos que Esteban estaba siendo apedreado. Sabemos que Esteban estaba siendo perseguido. Pero escucha cómo Esteban termina esa persecución. Versículo 55. He perdido la nota, pero lo pondremos luego. Pero estaba Esteban lleno del Espíritu Santo. Ojo, tenía el Espíritu de Dios, por ende estaba obedeciendo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Qué hermoso es poder ver que Él está sentado en su trono. Que no nos interese tanto a dónde nosotros nos sentaremos, sino que Él es el que gobierna y por ende nosotros tenemos que ver su gobierno, no el nuestro. No buscar el beneficio personal o económico, sino que cuando estemos en la persecución veamos su reino y su gobierno establecido. Entonces, ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron
a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Qué corazón, ¿eh? Diremos nosotros en nuestra tribulación, persecución y angustia: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Además de todo, oró por los que estaban cerca: no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué testimonio el de Esteban. Mostrarnos que podemos estar llenos del Espíritu Santo y que por medio del Espíritu Santo podemos tener un corazón transformado a Cristo para ser un discípulo ejemplar. Como nos muestra Esteban en esta cita. Esteban en el libro de Hechos, versos 7 y 8, nos muestra toda su vida, pero en el 60 dice: puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. A pesar de lo que le estaba sucediendo, a pesar de que estaba siendo golpeado, apedreado, no dejó de ser un discípulo, porque su corazón, usted sabe dónde estaba, en esos cielos abiertos. Ese corazón estaba en aquel que estaba sentado en el trono. Y quiero hacerte la pregunta para terminar: ¿dónde está tu corazón? ¿Está como el corazón de Pedro? Porque muchas veces estamos angustiados en nuestras emociones como Pedro. ¿O está como el corazón de Tomás? Creo solo una parte de la palabra. ¿O está en el corazón de Judas? Es que pudiera sacarle beneficio al reino. ¿O está mi corazón como el de Jacobo y Juan? Yo estoy aquí, pero es para llegar a ser un líder, para sentarme a su derecha y a su izquierda y ser parte de su reino. Quiero decirte que estás equivocado. De los cielos. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Él nos mostró en el libro de Marcos que nosotros tenemos la obligación como su discípulo de servir. Ese es el reino de los cielos, como les explicaba que decía Santiago: visitar a las viudas, visitar a los enfermos. El reino de los cielos es el servicio. ¿Para qué? ¿Para que mi nombre sea exaltado? No. Para que su reino sea predicado, para que su reino sea establecido y para que Cristo sea conocido en todo lugar. ¿Eres tú de aquellos que están yendo a ser discípulos, predicándole con tu ejemplo, predicándole el reino de los cielos, predicándole las enseñanzas y enseñándoles, como les hablaba, de que podemos solucionar nuestros problemas por medio de las Escrituras? Yo te invito a que escudriñes tu corazón. Te invito a que veas todas las prédicas que hemos estado consumiendo en este tiempo del pastor Juan Emmanuel, para que entiendas qué es un discípulo, cuáles son sus características. Y te invito a que puedas detener en los momentos necesarios este podcast para que digas: wow, como yo misma expresé, tengo el corazón de Pedro en algunos momentos. Me dejo llevar por las emociones. Entonces, yo a partir de hoy tengo que hacer el ejercicio de cambiar esa área de mi vida aún más. Tú sabes cuáles son las cosas en tu corazón que tienes que escudriñar, invitar al Espíritu Santo que habita en ti, para que cuando venga esa prueba seas como Esteban. No te dejes gobernar por las emociones.
No te dejes gobernar por el dinero. No te dejes gobernar por el deseo de ser el primero, sino que veas ese que está sentado en su trono. Dios te bendiga, iglesia, y espero que haya sido de edificación. Dios te guarde y te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.